Perfecto, buenísimo. Partimos entonces. Aprovecho de saludarlas nuevamente a todos, así que muchas gracias por invitarme a su mes de la concientización de la auditoría interna. Así que yo que les voy a hablar en particular sobre cómo la auditoría va evolucionando en estos contextos Lean y Agile. Así que me hacen alguna seña de que se está proyectando la presentación, ¿sí? Eso, espectacular. Bien, entonces, vamos a partir. Voy a hacer una charla de aproximadamente unos 30, 40 minutos. Naturalmente me pueden ir interrumpiendo si alguien tiene alguna duda en particular o si no, las preguntas las podemos recolectar para dejarlas hacia el final. Entonces, vamos a iniciar. Ahí naturalmente Andreina ya me presentó. Muchas gracias ahí por toda esa presentación. Si quieren conocer más de mí, ahí pueden tomar su smartphone, escanean ahí con el código QR y pueden conocer más sobre los proyectos en los cuales yo he participado, algunos desarrollos de herramientas digitales, procesos de implementación en particular y de todas maneras en mi canal de YouTube también hay distintos casos de implementación en todos estos elementos. Entonces, vamos a continuar. Quiero partir primero con conceptos asociados a la auditoría. ¿Para qué? Para que empecemos a conectar con un lenguaje común. Entonces, ustedes deben saber naturalmente mucho más que yo sobre los distintos tipos de auditoría que existen en las organizaciones. Por lo tanto, con esto nosotros sabemos de que la auditoría es un servicio organizacional interno que es bastante variado, desde pasar por auditorías de estructuras físicas, financieras, operativas, auditorías de TI y auditorías regulatorias. Todos tienen finalmente un hilo conductor, donde existen personas llamadas los auditores que se acercan a las personas, a los procesos, a los productos para finalmente poder identificar qué tipo de desviaciones hay y cómo poder ayudar a corregirlas. Por lo tanto, es una labor bastante loable desde el mundo de la auditoría, cuál es el gran beneficio que finalmente genera las organizaciones. Pero eso es cuando uno está desde el lado de la auditoría. Uno cree de manera así de tomo y lomo el valor agregado que uno tiene hacia el resto de la organización. Pero de repente uno comienza a pasearse por todas las otras áreas y de repente no tiene la misma percepción. Y uno dirá, ¿por qué? Ya lo vamos a conversar. Y ya vamos a ir generando algunos grados de conversación. Entonces, lo bueno de estos mecanismos de auditoría es que finalmente pueden ser transversales a cualquier tipo de proceso, producto o servicio. Y las empresas igual están acostumbradas a hacer medidas. Lo que pasa es que una cosa es que estemos acostumbrados a ser medidos y otra que les guste ser medidos. Entonces como por ahí también empiezan a aparecer algunas causas raíces en particular. Pero ahora bien, miren el título que aparece acá. Proceso tradicional. Y acá empezamos con problemas. No es ningún problema por si acaso. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas hoy en día están la moda de la transformación digital. Siendo que la transformación digital es muy añeja, o sea, ha existido desde la Guerra Fría con el Internet. Pero hoy en día está mucho más en boga de todas las personas el concepto de la transformación digital, cambiar el modelo de negocio, cambiar la forma de trabajar, cambiar la forma de cómo operar con los productos, los servicios, cambiar el proceso de mindset, finalmente cambiar todo. Entonces estamos finalmente en un ambiente VUCA, como se llama en Management 3.0, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que requiere que nosotros nos vayamos adaptando a los distintos cambios. Los procesos cambian en la forma de ejecutarse, cambian los tiempos, cambian las verificaciones, cambian los controles. Pero claro, nosotros desde el mundo del área de la auditoría estamos acostumbrados a seguir un proceso fuerte tradicional. Y tradicional en ningún caso quiere decir que sea malo o tenga una connotación negativa. Es solo un estilo de ejecutar los procesos de auditoría y así como en otras áreas hay procesos naturales de ejecutar proyectos con metodología tradicional. ¿Cuál es el conflicto que se genera hoy en día? Las empresas ágiles o que se denominan ágiles trabajan de una manera distinta, no trabajan de una manera secuencial, porque naturalmente la secuencia te puede consumir bastante tiempo valioso para poder desplegar al mercado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir si tenemos equipos que trabajan con una forma, pero desde el área de auditoría trabajamos con una forma tradicional? Ahí, sin emitir ningún juicio de valor, algo como que ya no calza, ¿se fijan? No calzan las formas de trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Las personas deberían acercarse, interactuar, generar acuerdos, cómo evolucionar procesos en conjunto para seguir mejorando. Pero eso que parece tan obvio no es tan obvio. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? No, es que el proceso se ejecuta así. Es que tú tienes que adaptarte a mí. No, es que tú tienes que adaptarte a la nueva era. Es que. Y ahí empiezan todos los problemas, empieza la pelotera y empiezan los conflictos. Entonces, mientras empiezan a generarse toda esta maraña de conflictos, de problemas entre procesos, entre áreas, entre formas de pensar, ¿dónde queda el cliente? En cualquier parte. Entonces, ahí es donde entra este concepto importante de la transformación, y ya no le voy a llamar tanto transformación digital, este concepto de la transformación. Y finalmente, cómo generamos una alineación distinta en la manera de trabajar. Este proceso tradicional, que puede tener algunas diferencias a lo mejor con la forma como ustedes lo aplican o en otras empresas, este es un proceso estándar de proceso de auditoría donde se planifica. Siempre hay planificación, siempre. Ustedes que están en interacción con equipos ágiles, hay de repente algunos agilistas poco serios que te dicen, no, es que yo trabajo en agilidad porque en agilidad no se planifica. Falso, falso. En agilidad se pasa planificando constantemente, cada 2 semanas, siendo que en un proyecto tradicional se planifica solo al inicio del proyecto. O sea, ya hay un gran cambio importante. En auditoría se generan evaluaciones de riesgo y hay algunos agilistas poco serios que por ahí te dicen, yo me cambio a agilidad porque el riesgo, ya no trabajamos con nada de riesgo, esas matrices grandes, grotescas, no, nosotros no trabajamos el riesgo. Totalmente falso. Sí se trabaja el riesgo en agilidad, es de una manera distinta. Luego acá se ejecutan pruebas en un proceso tradicional. ¿Qué quiere decir? Se levanta información, se valían los resultados, se hace el levantamiento de hallazgos y en base a eso, ustedes como auditores generan observaciones y recomendaciones para que los equipos cambien. Y en agilidad también se hace lo mismo. En agilidad constantemente se hace inspección y adaptación. Esos son los conceptos que se trabajan. Inspección y adaptación, y se va haciendo reingeniería de procesos constantemente. Entonces uno empieza hasta el momento, hasta el punto 3. Entonces, ¿por qué hay tantas peleas si prácticamente se hace lo mismo? Son solo problemas de entendimiento y confusión organizacional. Mira el punto 4, informes, documentación de hallazgos, observaciones, recomendaciones, documentación. La documentación no tiene ningún problema, pero existen algunos agilistas que te dicen, no, es que yo me cambié a agilidad y Scrum porque aquí no se documenta. Entonces, wow, dejemos las áreas tradicionales con los documentos, que es puro perder tiempo, y nosotros nos dedicamos a producir. Otro fatal error. En agilidad ninguna parte te dice que no hay que documentar. La documentación es muy importante, abre puertas a seguir trabajando entre áreas. Pero hay una gran diferencia entre generar documentación específica y necesaria a volumen y exceso de documentación que de repente o nadie pide, o lo pide un proceso que está obsoleto, o simplemente para que quede guardado en una gaveta acumulando polvo y problema a nivel de desperdicio organizacional. Entonces ahí es donde uno como que le va dando la vuelta al asunto. Seguimiento. La área de auditoría está muy acostumbrada a hacer seguimiento constantemente a los planes, a las recomendaciones, a los informes, a los hallazgos. Entonces, cuando se mal implementa agilidad, hay personas que dicen, no, es que en agilidad no hay control, no hay supervisión, porque nosotros somos autoorganizados, nosotros decidimos cuándo. Eso también es falso. También es falso. En agilidad hay seguimiento diario. Diario. Entonces, ¿por qué se generan estos problemas? Nuevamente, interpretación, entendimiento. Entonces, claro, ¿qué pasa si auditoría tiene un modelo de seguimiento y los equipos ágiles tienen otro modelo de seguimiento y no ponemos el esfuerzo en unificarlo? Claramente es agua y aceite. Entonces ahí es donde nuevamente está fallando un factor a nivel de habilidad social. Ni siquiera a nivel de proceso, ni de protocolo, ni de herramienta. Y luego más abajo, presentación de aspectos relevantes, identificados en auditoría, comités. Nuevamente, hay malas implementaciones en agilidad donde se dice, no hacemos comités. En los libros de agilidad, en ninguna parte dice comité, en ninguna parte dice gerente, así que fuera. Y eso es pésimas sentencias. Pésimas, porque al final lo único que hacemos es elevar las barreras de resistencia al cambio. ¿Se fijan? Entonces acá es donde muchas veces se empieza a implementar agilidad dentro de una empresa, se mal implementa y empieza a generar como estas ronchas, este escozor de no me gusta agilidad, agilidad es desorden, agilidad es puro POSIT, agilidad es no documentación, agilidad es como impredecible.
No, mejor no. Quedemos con nuestro enfoque tradicional de seguir la norma. En ningún caso estoy diciendo que seguir la norma sea malo. ¿Cuál es el problema cuando seguir una norma o un estándar no se actualiza al paso del tiempo y nos toma más tiempo ejecutar algo? O nos genera más esfuerzo ejecutar algo y finalmente genera resultados indeseados. Entonces ahí donde uno dice, puede que exista alguna diferencia o algo a que aperturar mentalmente a cambiar. Entonces fíjense que con la primera lámina hay muchos match entre el mundo tradicional y ágil en el mundo de la auditoría. Lo que pasa es que muchas veces ambas partes no ponen de sí para sentarse a cómo transar y generar una relación quick wins. Porque en un entorno tradicional, esto está escrito en todas partes, las áreas están acostumbradas a trabajar en silos o en islas. Auditoría es solo una gerencia, riesgo una sola gerencia, tecnología una sola gerencia, recursos humanos, contabilidad, sistema, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y claro, al momento de colaborar o entenderse, ahí es donde empiezan los problemas. Lo mismo ocurre con el mundo de la agilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Todo lo que aparece en esta lámina no es ningún invento mío, por si acaso. Ya son recolecciones de información verídica, de testimonios, de personas de distintas áreas, distintas empresas que interactúan con áreas de auditoría. ¿Ya? Y esto es lo que más se repite. Ya hay una información más grande, esto es lo que más se repite. Entonces, claro, desde el área de auditoría tenemos claro nuestro rol y muchas veces somos conscientes de nuestra visión, cómo nosotros nos proyectamos, pero las otras áreas nos proyectan o nos visualizan de una manera distinta y ahí empiezan los problemas a nivel de interpretación. Miren lo que aparece al principio: auditar procesos ágiles en la cual el área de auditoría tiene nulo conocimiento, experiencia y vinculación. A mí me ha pasado, me ha tocado, me han llamado a participar en procesos de coaching en áreas donde el área tradicional, el área de auditoría sigue ejecutando sus procesos, pero la empresa en ningún momento le ayudó al área de auditoría a entender qué es lo que es un sprint, qué es lo que es un release, product backlog, sprint backlog, business owner, release train engineer, agile release train, lean manufacturing, Hoshin Kanri. Ya puedo estar dando un montón de terminologías. Entonces imagínense si hay otras áreas que están trabajando hasta con lenguajes distintos y yo como auditoría ni la empresa me ha hecho una inducción y nosotros tampoco hemos querido hacer alguna inducción, es hablar agua y aceite. O sea, en las primeras reuniones ya se genera una barrera. ¿Se fijan? Ahí hay un punto importante. Por otro lado, y acá ya empiezan las palabras más complejas, las personas a veces dicen de las otras áreas, no es aporte, es solo una revisión de checklist sin colaboración para resolver. Y queridos equipos, esto no le pasa solo a las áreas de auditoría. Yo soy Agile Coach. Yo tengo colegas, no trabajan conmigo, no somos amigos, pero son colegas Agile Coaches que van a las empresas y en vez de ayudarles a los equipos a adoptar nuevas formas y construir nuevos productos, ¿qué es lo que hacen? Los Agile Coaches del mundo agilidad van con un checklist. Oye, ¿hicieron la planificación? Sí. ¿Tienen el tablero? Sí. ¿Están trabajando con la herramienta Jira? Sí. ¿Tienen historia de usuario? Sí. Ya listo. Me voy. Siguiente día. Y el siguiente día lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego entregan el reporte como un acusete. Estas células están mal. Estas células hay que castigarlas. Estas células están bien. Y luego se repite el proceso. Eso no es un proceso de Agile Coaching. ¿Se fijan? Porque finalmente un rol auditor, sea tradicional o ágil, tiene que colaborar con los equipos, hacerle ver qué elementos ellos no están visualizando, cómo ayudar en conjunto a generar planes de acción, identificar oportunidades de mejora, ayudar a implementar en conjunto y finalmente de manera preventiva y anticipada ir corrigiendo o rediseñando elementos. No esperar a que los equipos cometan los errores, las incidencias, los defectos y luego llegar a medir. Es como lógico, pero hemos estado acostumbrados a trabajar muchas veces de esa manera. No por ser tradicional quiere decir que opero siempre así. Le estoy dando un caso real donde hay agile coaches que quieren hacer todo lo contrario y se comportan de la misma manera. Por lo tanto, el rol o el cargo no te asegura nada. ¿Se fijan? Es un tema de actitud. Fíjense lo que aparece a nivel tercero. El proceso es tedioso y al final se informan los resultados. He conversado con muchas personas auditores. También trabajo con el tema de las normas ISO. Se levanta mucha información, mucho trabajo, todo bien estandarizado, todo bonito, reglamentado. ¿Quién lee eso?
Eso es muy similar a cuando los product managers levantan casos de negocio. Yo levantaba casos de negocio en el 2013. Tenía que levantar un caso de negocio de 300, 500 páginas. ¿Ustedes creen que los gerentes los leían? Imagínense un gerente que tenga 20 product managers y le presentan 20 casos de negocio de 300 páginas cada uno. Los números no cuadran para nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el gerente? Cuéntame hacia la pasada, cuéntame el pasillo, cuéntame en el baño, caso real, caso real. Cuéntame en el baño, hacia la rápida, 5 segundos, listo, háganlo. Y todo lo otro se perdió a la basura, tiempo perdido. Entonces, hay distintos mecanismos de cómo agilizar, cómo flexibilizar estas formas de trabajo y seguir entendiéndonos mejor. ¿Se fijan? Hay otro que aparece y después de meses me dicen lo que ya sabe el área. Hay veces que las áreas saben cuáles son sus problemas, saben cuáles son sus dolores, saben cuáles son sus incidencias, pero aún así no hacen nada por resolverlo. Pero claro, muchas veces se manda al auditor, levanta la misma información que ya se sabe, por lo tanto el área dice, pucha, no es aporte. El auditor le dice, ya, pero ¿por qué no lo has modificado? Es que no tengo tiempo. Y ahí ya empieza la clásica de la pelea. Entonces, de repente es tan sencillo como, a ver, pásame toda la información que tú ya tienes documentada. Trabajemos juntos, pero trabajemos juntos en el rediseño, en la remodificación, en la readaptación. Y ahí empiezan otros problemas adicionales que puedo empezar a levantar. Porque a veces dentro de las empresas, las áreas de auditoría son pequeñitas. 10 auditores para 8.000 empleados. Uno dice, ¿cómo lo hago? Lo mismo que pasa en recursos humanos. Yo trabajé en áreas de recursos humanos donde éramos 3 personas para 5.000. No puedes hacer todas las cosas que uno quisiera hacer. Entonces, por eso es que los métodos ágiles te ayudan a mimetizarte con las áreas y tus áreas son tus brazos y tu extensión. Entonces, finalmente, uno toma otro rol ahí. Pero si uno se dedica a ejecutar todos los procesos ahí por haber, no terminas nunca. Recomendaciones poco reales al entorno organizacional. Si de repente un área de auditoría tradicional me da recomendaciones a un equipo ágil, pero esta área de auditoría nunca ha vivido un proceso ágil, es como extraño, ¿no? Es como si yo fuese un terapeuta de pareja y recibo una pareja que tiene una ruptura matrimonial y yo lo asesoro y que yo no esté casado y que yo no haya tenido ruptura y que no haya tenido nada. Es como dos dedos de frente. Muchas veces de repente uno pide una hora a un psicólogo, una psicóloga y quiere solucionar algo y esa persona ni siquiera ha vivido la misma experiencia, o sea, te está hablando teoría. Entonces ahí es donde es importante cómo acercarse, compartir experiencias. ¿Qué significa ese compartir experiencias? En el mundo ágil se imparten distintos tipos de actividades para que entre áreas se vayan compartiendo esta experiencia de qué funciona bien, qué funciona mal, qué está funcionando en tal área, en otra, qué repetir, qué no repetir, y eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Y eso es prácticamente costo cero. Y luego, por ejemplo, nuevamente vienen a preguntar lo mismo. Yo trabajo con bancos gigantes acá en Chile y me pasa, de repente tenemos que trabajar y dicen, no, es que hoy este mes estamos bloqueados, full auditoría. Y me empiezan a comentar y me dicen, no, es que siempre me preguntan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces digo, pero, y se preguntan siempre lo mismo, ¿no hay una base de conocimiento estándar? Las áreas de auditoría no pueden acceder antes a la información, tienen que construir todo desde cero. Y claro, la era de la piedra. Por más que estén construyendo productos digitales, que el smartwatch no sé cuánto, que la última chupada del mate, y al final las áreas no tienen esos adelantos. Los adelantos son para los clientes que están afuera. Y nosotros con procesos palitos de fósforo, todavía en Excel. Y ni siquiera en la nube, sino que archivos locales. Y guardando la versión 1.1.1. La versión final, final. No, chao. Entonces al final todo eso genera desperdicios organizacionales. Andreina, aprovechando que estás ahí, no sé si tú quieres responder esta pregunta o cedérsela a alguien del público. ¿Hay algunos de estos dolores que les hace algún sentido en particular? ¿Algo que quieran compartir o algún otro dolor que no esté aquí como para poder amenizar la conversación? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Qué pasa? Es lo que tú... ¿Escuchaste? No, no. Aquí habla el cuadrito amarillo de tu reflexión de, ya viene de nuevo el proceso de auditoría con lo mismo de siempre. Así es. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es lo que me toca observar desde la otra vereda. Por eso es que luego me llaman a poder ayudar a las áreas de auditoría a eso. Porque cuando uno está desde el otro lado, a mí me ha tocado estar de los dos lados. Entonces por eso es que uno puede aportar mucho acá. Es donde uno se sienta
a un comité, a una sesión, a una reunión, y claro, muchas veces el proceso sigue estandarizado. Estandarizado no tiene nada de malo, pero muchas veces son las mismas preguntas, los mismos controles aplicados a un proceso que ha cambiado ya N veces en las otras áreas. Por lo tanto, ya no aplican los mismos controles. Entonces, ¿para qué vamos a seguir aplicando los mismos controles a un proceso que ya no tiene nada que ver? Estoy midiendo algo rojo, pero eso rojo ya nunca más va a ser rojo, va a ser de un color azul. Entonces ahí donde muchas veces las áreas se vuelven inflexibles, y ambas partes. Acá yo no quiero pintar que el mundo tradicional es malo y la parte de agilidad es buena, porque hay muchas áreas ágiles que se vuelven súper rígidas y súper obtusas. Entonces finalmente, claro, ¿qué es lo que me toca a mí observar? Es que las áreas que empiezan a ser auditadas dicen, pucha, de nuevo, siempre lo mismo. Y ya se les cae la cara de inmediato. Dicen, oye, no, sí, ya sé que en agosto tenemos productividad cero. O sea, qué terrible es eso, imagínense. Que áreas que van a ser auditadas dicen, no, sabemos que en agosto vamos a tener auditoría o productividad cero. ¿Pero y por qué productividad cero? Porque congelan prácticamente todos los procesos para poder atender los procesos de auditoría, para poder levantar toda la información, todos los elementos, y claro, finalmente como que pega en contra a los mismos objetivos de la empresa. Pero ¿y por qué pasa eso? Ni siquiera a veces por el área de auditoría. O sea, ¿por qué las otras áreas, clientes, tienen que esperar hasta ahí para generar evidencias? Las evidencias tendrían que estar generando constantemente. Yo como auditor ni siquiera tendría que congelar un mes para hacer algo, porque los equipos ágiles trabajan con Jira, una plataforma digital donde yo puedo entrar, revisar, podría estar monitoreando diariamente y semanalmente haciendo pequeños cambios durante todo el año, versus esperar a agosto en tener así un morrocotón de cambios para hacer. Obviamente genera un cuello de botella gigante. Entonces ahí es donde uno, con estas pequeñas soluciones, uno ya como que empieza como a flexibilizar ciertos procesos de auditoría en particular. Ya vamos a llegar a más detalle con eso. Y Alexis, también pueden haber casos en que no necesariamente es que el área de auditoría diga, nuestro proceso es tedioso, sino que el mismo área no tiene la apertura o la mentalidad del trabajo en sinergia entre todos, pues esa misma mente de agilidad, laborarlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Por eso es que no quiero justificar mi pega. Yo siempre digo que los Agile Coaches somos un mal necesario. Nosotros no deberíamos existir, porque las organizaciones supone que somos todos profesionales, todos adultos, todos deberíamos interactuar, pero no pasa, somos todos unos niños. Entonces, justamente entramos los Agile Coaches a hacer como el pegamento entre las áreas, porque justamente lo que dice Andreina, muchas veces las áreas de auditoría tienen la predisposición a, yo conozco a Andreina, hemos construido cosas juntos, tiene una lógica totalmente distinta, pero de repente las áreas cliente, no, es que no quiero que me audite, es que no quiero ser medido, es que algo están ocultando. ¿Se fijan? Entonces, en agilidad, uno de los valores es la transparencia. ¿Ya? Todo está aperturado. Entonces, yo, ¿por qué tendría que negar información? Entonces, ¿por qué tendría que esperar a final de año para preparar de manera bonita toda la evidencia? Mis empresas están con normas ISO 9000, con la norma chilena 2728, y nosotros todos los meses tenemos actualizado todo nuestro sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, ven el auditor, por favor, tómese un café, está todo listo. Y el proceso es happy, listo. Pero ¿y por qué uno debería sufrir por un proceso de auditoría? Y ahí es donde empiezan esas conversaciones, ¿se fijan? Porque muchas veces las áreas no le encuentran el valor a tener disciplina a su forma de trabajo. Y ahí no tiene problema el área de auditoría. Es un problema a nivel empresa. ¿Qué está haciendo el CEO para generar disciplina en los procesos de las personas? ¿Qué está haciendo recursos humanos para generar disciplina, hábitos y comportamiento en la forma de trabajar? Si no están haciendo nada, obviamente auditoría va a ser visto como el policía malo. Las áreas de riesgo van a ser vistas como policía malo. Los Agile Coaches van a ser vistos como policía malo, porque la cuestión es, estamos atrasados siempre, producir. Nos vienen a medir, no, ya, vente después, estamos atrasados, produce. Esa es la mentalidad de los años 40, queridos amigos, de la manufactura. Por eso luego nació Toyota Production System y empezó todo un tema asociado a Vivo por Haber. ¿Ya? Ahora bien, en base a esto mismo, vamos a empezar a profundizar algunos elementos. Por eso es que existe una necesidad de transformarse. Pero
esto no es una mirada de que todos los agilistas lo estamos haciendo bien y solo el área de auditoría tiene que transformarse. La transformación es para todas las áreas. No sirve que solo el área de TI se transforme y trabaje con células. No sirve que solo el área de operaciones se transforme y trabaje con Lean o Kanban. Porque al final voy a tener dos nuevos motores que van a avanzar rápido y todas las otras áreas van a ser lastre organizacional, que es lo que aparece ahí abajo. Entonces, eso es lo que empieza a suceder. Hay áreas que comienzan a adelantarse en la transformación y las demás empiezan a quedarse. Y ahí hay responsabilidades compartidas. Nuevamente el SEO y recursos humanos. Ellos son los factores claves en guiar la transformación. Todos tenemos claro cuál es nuestro roadmap de transformación. ¿Qué área parte primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Cuál es el rol de cada área en la transformación? ¿Cómo yo aporto a la transformación? ¿Qué procesos se van a transformar primero? ¿Qué cargos evolucionan en roles? Por lo general no hay nada de eso definido. Entonces por eso cada área trabaja como sea, como puede. Y claro, las áreas de desarrollo de productos se adelantan y A empieza a conversar con B. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, si nosotros queremos seguir siendo un aporte para la organización, nosotros tenemos como área de auditoría, tenemos que ser capaces de entender ese lenguaje raro de las otras áreas porque llegó para quedarse, cómo aprender a internalizarlo y cómo nuestros procesos no botarlos, no eliminarlos, cómo empezar a conectarlos con esas nuevas formas de trabajo. Muchas veces en el área de auditoría tenemos que generar un montón de documentación. Cuando uno aprende estas cosas, las áreas generan la documentación de forma diaria. Yo solo tengo que entrar a revisar tickets digitales y el trabajo es mucho más sencillo. ¿Se fijan? Entonces, en vez de yo pasarme una semana generando un documento, las áreas están generando esas cosas porque en otros métodos de trabajo les piden esas cosas. Entonces, muchas veces se trabaja en balde, se trabaja doble, triple. Entonces, ahí es donde viene este proceso de poder acercarse entre áreas. En ese mismo sentido, hay que entender el verdadero propósito de poder transformarse. El Instituto de Auditoría Interna de Chile da esa definición, que a mí no me gusta, aunque sea de mi país, y por eso se las voy a comentar. Miren, la auditoría interna es el uso de valores, principios y marcos y métodos y prácticas de desarrollo de software. Malo en la ejecución de trabajo de auditoría interna. Malo. Agilidad no es software. ¿Quién lo dijo? ¿Qué es lo que pasa? Agilidad es un marco, una filosofía contenedora de muchos métodos de trabajo. Uno de ellos es Scrum y otro XP. Y esos están como muy vinculados con el mundo de la tecnología, pero no necesariamente tal. Entonces, claro, si yo leo eso como auditor y digo, oye, pero yo no estoy acostumbrado a trabajar con la área TI, no tengo nada que ver con la área TI, esto no es para mí. Malo. ¿Se fijan? Yo he aplicado agilidad en prácticamente todas las áreas de la organización. Comunicaciones, recursos humanos, TI, negocio, operaciones. Porque agilidad es una forma cultural de cambiar la mentalidad de las personas, cómo colaborar distinto, cómo cambiar la estructura jerárquica, cómo rediseñar nuestros procesos, cómo rediseñar nuestra forma de entendernos. Si tengo tecnología, podré avanzar un poquito más rápido. Pero en ninguna parte dice eso. Por lo tanto, fíjense lo que aparece abajo. ¿Cuál debería ser nuestro verdadero propósito desde el área de auditoría? Identificar y reducir brechas de hábitos y comportamientos. Esa es la clave. Porque los equipos se desordenan. Los equipos de repente hacen lo que quieren. Los equipos de repente toman lo que les conviene. Pero somos una empresa profesional para poder dar valor hacia clientes. Por lo tanto, no nos podemos desordenar tanto. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre acá? Muchas veces colocamos un documento, un proceso encima. La persona le entra el documento por aquí y le sale por acá. El proceso lo hace una semana y si no lo están observando, ya no lo hizo. Ya no lo va a hacer de nuevo, vuelve al estado anterior. Entonces, ser un auditor es prácticamente como ser un coach aquí en agilidad. Para generar un buen hábito hay que repetir algo durante 21 días hasta que se convierte en una práctica. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa si yo como auditor les ayudo a las áreas a acompañarlos en ese proceso de cambio repetitivo, más que solo mandarle documentación a estarlos midiendo? Entonces, claramente los equipos adoptan nuevas formas de trabajo. Por lo tanto, van a evitar luego distorsiones, no conformidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se logra? A través de acompañamiento colaborativo
de Lean y agilidad. En ninguna parte dice de Scrum ni de software, ¿se fijan? Pero miren que dice acompañamiento colaborativo. Entonces uno dice, dentro de la empresa difícil que me aprueben un batallón de 100 auditores. Fíjense que hay muchas empresas que partieron con 4 personas de QA, aseguramiento de calidad, y después llegaron a 1000. Hay empresas que tenían 2 personas de diseño y llegaron a 5000. Antes habían, acá en Chile hay una empresa cooperativa de ahorros que partió con un equipo ágil, ahora van en 19, en 2 años. O sea, si la empresa quiere hacer más y mejores cosas en menos tiempo, no puedo estar cargando al 300% a la misma gente con el mismo sueldo y quedándose de noche. Como que algo no cuadra. Hay que empezar a crecer en estructura. Sí o sí, eso es lo que hacen las empresas ágiles. Si quiero producir más y mejor en menos tiempo, tengo que crecer en estructura. Por lo tanto, si tengo pocos auditores, hay que empezar a plantar bandera de cuál es el verdadero valor de una auditoría ágil en la empresa y puedo empezar a crecer en estructura. Y si es que me dicen que no, que puede ser, perfecto. ¿Cómo yo ayudo a instaurar un rol subalterno en equipos ágiles? En un equipo ágil, para no meternos con tanto tecnicismo, un rol Scrum Master, Product Owner, equipo. Dentro del equipo son los más numerosos. De repente uno podría capacitar a alguien de ahí, al QA. El QA podría ser perfecto como un mini auditor. Porque el QA tiene que atrapar todos los defectos, todas las incidencias, para que no se conviertan en errores. Entonces, ¿qué pasa si de repente uno empieza a ayudarle a esas personas a incorporar otros controles en sus procesos? Se le va a hacer súper natural porque esas personas ejecutan controles. Si dentro de la empresa tengo 50 QAs, tengo 50 brazos armados. ¿Se fijan? Entonces ahí donde uno dice, hay una lógica distinta. Y esta misma práctica es real. Yo la he aplicado inclusive en empresas grandes con temas asociados hasta ciberseguridad. Ciberseguridad le pasa lo mismo que a la auditoría. Son 5 personas para 5000 empleados. No tienen por dónde llegar. Entonces estas personas que son especialistas les ayudan a ser repetidores a otras personas entre los equipos y que esa práctica se mantenga en el día a día. Entonces ahí hay distintas formas de cómo poder ir absorbiendo esta situación. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de todo esto? El mindset. ¿Qué es el mindset? Es nuestra forma de cómo percibimos las cosas. La manera de cómo interactuamos. Es nuestra forma de pensar. Entonces eso es lo complejo de todo este asunto. Y da lo mismo si tengo tecnología o no. Da lo mismo si soy ágil o no. El tema es cómo yo estoy dispuesto a flexibilizarme, a adaptarme y colaborar con otros. Pero esto tiene que ser recíproco. No solo yo, el otro también. Se fijan lo que decía Andreina, no me sirve que nosotros nos abramos pero el otro se cierra. No, es algo en conjunto. Por eso es que el SEO y recursos humanos tiene mucha importancia acá. ¿Por qué? Porque prácticas y técnicas hay muchas. Estimaciones ágiles, tableros ágiles, planning poker, Moscú, técnicas de priorización, técnicas de slicing de documentación. Hay muchas técnicas. Ahora, esas técnicas empiezan a agruparse en marcos de trabajo. Scrum, Kanban, XP, Crystal, TDD, ABDD, Design Thinking, Design Sprint, y muchos de ustedes, el que está hablando del profe se volvió loco. Hay muchos métodos de trabajo y se aplican muchos de ellos en las organizaciones, porque cada método de trabajo aplica para cierto contexto, y cada método de trabajo tiene sus roles, sus artefactos, sus eventos, sus pautas. Entonces para mí como auditoría, hasta me puede facilitar, porque hay formas ya estructuradas definidas. Entonces adapto mis controles a esas nuevas formas de trabajo y sugerimos qué cosa puede generar un riesgo, qué es lo que no. O sea, no parto nunca desde cero. Pero claro, hay valores y principios que rigen esta forma de cambiar. Y esto es lo difícil, porque así como uno ser humano, los valores y principios se aprenden desde la casa. El colegio no te los va a enseñar, se hacen los lesos. Las universidades menos, los trabajos menos. Todas las jefaturas asumen que todos somos profesionales y tenemos un código valórico ético espectacular. Pero luego vemos las noticias, gerente no sé cuánto se robó no sé cuántos miles de dólares. Gerente no sé cuánto coludido con no sé cuánto. Ahí llegaron los valores y los principios. Entonces después el mismo gerente le dice, oye, camisetense por la empresa, o sea, somos todo un gran equipo. No, chao, o sea,
predica pero no practica, se murieron los valores, los principios, se murió todo lo otro para adelante. Entonces, la lógica que busca agilidad es que evolucionar de un parecer ágil a un hacer ágil a un ser ágil. Y ser ágil no necesita tecnología. En vez de mandar un correo gigantesco, extenso, con copia a medio mundo para tal área, oye, llamo a la otra persona, podemos reunirnos 15 minutos y arreglar esta situación. Nos ponemos de acuerdo, conversamos, está la lógica, y luego por correo, quizá un correo menor como de acuerdo, listo. Me demoré 15 minutos versus un malestar de un correo gigante, copiando a medio mundo, tirando fuegos artificiales y esa pelotera en que lo respondan todos, 3-4 semanas. 4 semanas resolver versus 15 minutos, multipliquemos eso en dinero, en tiempo. Hay cosas tan sencillas como esas. Entonces son valores y principios. Esa es la lógica que se busca acá. Ahora usted dirá, el profe, el trainer habla valor y principio, valor y principio. ¿Qué es esa cuestión? Acá yo les voy a hablar de manera muy resumida estos elementos porque este tema de Agile Audit o auditoría ágil es muy grande. Entonces los valores de la agilidad se pueden ver como diferencias de enfoque. Y esto nuevamente no es que yo lo invente, está recogido por todas las experiencias de implementación. Muchas de las veces las áreas ven a los auditores como distantes. ¿Por qué? Para proyectar seriedad e imparcialidad. No es que lo que pasa es que si de repente somos muy amigos, pueden hacer algo por debajo, empiezan a darse esas cosas, entonces muchas veces se adopta una posición compleja, donde ya la reunión, ya nadie quiere ir a la reunión. Y el trabajo es para pasarlo mal constantemente, o para disfrutar, tener una vocación, una pasión por el servicio, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Un enfoque ágil es como el auditor es colaborativo y aporta en conjunto en el diseño y rediseño de las formas de hacer. No voy a leer todo por si acaso porque yo les voy a pasar estas láminas a ustedes para que las tengan. Fíjense que esto que estaba conversando, una auditoría tradicional, está todo centralizado en el auditor. Recae todo el proceso en él. Las áreas serán las manos, el tema es tuyo. Versus que en un enfoques ágiles, ya les daba ejemplos de cómo se descentraliza la responsabilidad. El auditor no va a desaparecer. El auditor firma la cara visible, pero los equipos tienen responsabilidad para poder ejecutar. Se fijan, se va modificando el rol. Recuerden que no les voy a leer todo, vamos a hacer solo algunos puntos claves. En tema de la documentación, es clave, a ustedes seguro les ha pasado mucha documentación para poder trabajar esto. A la parte de auditoría muchas veces le pasa lo mismo que a los abogados, documentos por y para abogados, documentos por y para auditores, y la otra área dicen, ¿what? ¿Qué es lo que es esto? Pero la otra área es caen en lo mismo, los ágiles empiezan a hablar de un montón de tecnicismos y tampoco quieren flexibilizar con los demás. Entonces acá donde naturalmente hay que generar un lenguaje común, hay que instaurar prácticas para que finalmente cerrar brechas para poder avanzar. Y también donde estas mismas áreas se pueden autoabastecer de información. Entonces, como yo les decía anteriormente, los equipos ágiles generan mucha documentación, es cosa de ir a tomar eso, modificarlo y evolucionarlo, versus partir desde cero. ¿Se fijan? Acá hay más temas asociados a valores. Muchas veces ocurre de que los objetivos de la auditoría es el norte a seguir, y eso es lo que se mantiene. Pero ¿cuál debería ser el norte a seguir de la empresa? Mejorar productividad, eficiencia, time to market. Entonces ahí es donde hay un enfoque distinto, donde el área de auditoría y las otras áreas deberían tener un norte común. Cómo mejorar en conjunto. No hacer cosas para salir bien en la auditoría, salir bien como viene en la foto, sino cosas para finalmente modificar nuestros procesos, nuestra forma de hacer y que eso genere valor. En vez de tener riesgos preidentificados y preevaluados y siempre repetir lo mismo, es como trabajar con modelos de madurez empresarial que tienen riesgos multinivel y todo eso están definidos y uno se puede ir adaptando a esas mismas formas de trabajo. Y por último, ¿qué es lo que ocurre acá? Muchas veces nuestros procesos de auditoría pasan a ser rígidos y secuenciales, pero hay equipos dentro de estas categorías líneas ágiles que tienen procesos que parten de atrás para adelante. Hay áreas que son concurrentes entre sí. Hay procesos que son solapados. Y no es que sea desorden, se ejecutan así. Entonces, ¿cómo si yo tengo equipos que trabajan con métodos que parten de atrás hacia adelante y es correcto?
y yo voy a medir con auditoría que va de adelante hacia de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Esas cosas parten ya descuadradas, ¿se fijan? Lo mismo que los procesos de auditoría son planificaciones para todo el año. Y muchas veces hay que seguir ese cronograma. Versus que en los enfoques ágiles la planificación es continua y flexible. Entonces acá uno se dando cuenta que hay muchos elementos que hay que empezar a unificar y que hay que empezar a conectar con las demás áreas. Por lo tanto, esta lámina da como para 3 horas, por si acaso. Yo se las voy a dejar acá instaurada. Después, si en algún momento quieren que conversemos de nuevo, lo podemos hacer. Pero este es un manifiesto de la auditoría ágil. ¿Qué es un manifiesto? Es una congregación de los nuevos valores que debería regir nuestra forma de trabajar de auditoría con otras áreas. Colaboración en la mejora recíproca, flexibilidad en los controles de entornos cambiantes, alineación de objetivos a lo largo del proceso de auditoría, constante, no fijo, poner a prueba la efectividad del control por solo estar ejecutando normalmente, cómo prevenir y mitigar la aparición de hallazgos versus llego cuando se generan los hallazgos para documentarlos. Yo he participado en procesos donde los auditores los miden, igual que la gente de QA. El que detecta más hallazgos es el mejor. Malo, pésimo, debe ser todo lo contrario. El auditor que logra encontrar 0 defecto, quiere decir que lo hizo perfecto con ese equipo y colaboró. Ese es totalmente al revés. ¿Se fijan? Pero claro, no tenemos esa lógica. Esa es la lógica que hay que empezar a echar a andar. Yo por último, solo les dejo esta lámina para terminar. No hay que inventar la rueda. Así como ustedes deben tener modelos de medición, en agilidad existe un modelo de agilidad súper potente. Y este Agilevel es uno de los 2 únicos modelos en el mundo para medir madurez ágil organizacional. Es como casi una ISO, casi. No es la misma, pero te mide en distintas dimensiones. Te mide finalmente qué están haciendo los equipos. Por lo tanto, es un assessment que genera planes de acción, genera controles. Los equipos se van monitoreando trimestralmente y trimestralmente van generando mejoras. Y esa documentación luego es pública. Entonces, si hay equipos que trabajan con modelos grandes y potentes como esto, le vamos a meter otro modelo distinto y que no conversa con eso, mejor lo fusionamos, lo adaptamos. Andreina, tú tienes algo que comentar también con esto de Agilevel y con eso cerramos. Sí, pues Agilevel es más que un Scrum y es fácil de implementar en auditoría, es a nivel organizacional, a nivel de como departamento, porque no habla nada más de el Scrum, la agilidad está operativa. Aquí se ven valores y se ven principios que de arriba tienen que ir abajo y efectivamente nosotros lo podemos hacer, lo podemos ejecutar. Es algo de que he estado estudiando y tengo una deuda con Alexis al respecto de justamente con Agilevel, pero te ayuda a entender y a situarnos. El marco te ofrece, bueno, le digo el marco, el assessment te ofrece un poco y te analiza cuando inicia distintos tipos de organización y nosotros podemos ver, quizás como departamento o como Global Bank, en qué tipo de empresas y te lo van poniendo como por colores, que si el rojo, que si el ámbar, que si el naranja, que si el verde, cuáles son y en base a eso te va dando cuáles son no las ventajas, pero sí lo principal de cada uno de ellos, los aportes que le da a la sociedad. Y como decía en alguna de las capacitaciones que en algún momento dio Alexis, muchas veces decimos que las organizaciones que están catalogadas rojas son aquellas que son tipo, no sé, hablan el ejemplo que sí, carteles, mafia, pero porque toman la decisión una persona y es lo que es. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida y en momentos que hay que tomar eso, que hay que tomar decisiones, que tienes que aplicar un tipo u otro, o podemos llegar como está aquí a nivel cultural, si estamos en la cultura del logro, si estamos en el del pluralista o si estamos en el ideal, pudiera decirte, que es el team. Entonces es súper interesante el conocer este tipo de medición organizacional porque te va situando, pues, y qué debemos hacer para mejorar y llegar
a estándares de otras organizaciones. Muy bien, Andreina. Solo para cerrar, este modelo mide dimensión operativa, dimensión estructural, dimensión organizativa y dimensión directiva. Entonces, en ninguna parte te dice, oye, ¿cómo estás haciendo Scrum? Sino que te empieza a hacer preguntas asociadas a cómo está el respeto y la seguridad psicológica dentro de los equipos. Créanme que eso es mucho más potente que, oye, ¿tienes tu proceso al día? Porque claro, puedes estar haciendo el proceso al día, pero la gente se lleva pésimo y tarde o temprano eso se te genera un problema gigante a nivel de productividad. Te hace preguntas de cómo está siendo entregado el valor hacia el cliente, cómo está la cadencia y sincronización de los equipos, cómo está el nivel de habilidades sociales, el nivel de habilidades blandas de las personas, qué tan horizontales o verticales somos, qué tanto orientados al objetivo y los propósitos estamos, cómo las gerencias tienen compatibilidad cultural a cambiar equipos, cómo los directivos hacen coaching y acompañamiento a sus equipos, y así hay un montón de métricas que finalmente te ayudan a robustecer todos tus procesos. Más que, ¿tienes estos 5 controles medidos? Sí, pero lo hacen para la foto y luego vuelven atrás. En cambio, estos modelos te miden hábitos y comportamientos que claramente hace que luego los procesos se estandaricen al paso del tiempo. ¿Ya? Así que con eso, queridos equipos, hemos terminado esta charla o streaming asociado a lo que es Agile Audit. Así que sé que estamos un poquito pasados en el tiempo. Les dejo el micrófono abierto si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda en particular antes de retirarme. ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario? ¿Todo claro? ¿O todo no claro? Muchísimas gracias por tu tiempo, para compartir con nosotros toda tu experiencia, y pues estamos a la orden para cualquier. Alexis, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer conocerte. Mi nombre es Dagmar Flores. Mil gracias por este aporte a todo el equipo de auditoría acá de Global Bank. Definitivamente que nos quedamos con muchos temas para analizar, para recapacitar, para comenzar a cambiar ese mindset que tanto tú hablas y pues tanto hemos escuchado al final. Pues no queda más. Vamos a analizar tus slides definitivamente y creo que no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por la invitación. Y recuerden, los equipos ágiles tienen bastantes cosas creadas. Es solo cómo podemos conversar, interactuar en conjunto, mutuos acuerdos y empezar a enganchar. Entonces ahí es donde está la clave. No necesariamente tenemos que tener la tecnología de punta ni el proceso de punta para cambiar. Hay empresas que contratan la última tecnología de punta, el último proceso de punta y se agarran a coscache, pelea todos los días. El ambiente es fatal y al final no hacen nada. ¿Se fijan? Entonces todo está finalmente en la interacción con las personas. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en algún momento de la vida. Nos vemos. Chao, chao, que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.